Hola, buenos días, asesor Alejandro Escalona Sánchez y compañeros. Hoy decidí hacer el análisis de la película La lista de Schindler y empiezo con mis datos personales. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula 1901-5554, el módulo es Derecho Internacional y el reto es ¿qué reglas se rompen? Y hoy estamos a 27 de junio de 2020. El análisis es el siguiente. Es una película dramática histórica estadounidense de 1993 basada en la novela El arca de Schindler del escritor australiano Thomas Keneally, dirigida y coproducida por Steven Spielberg y con guion de Steven Zaillian. El filme relata un periodo de la vida de Oskar Schindler, un empresario de etnia alemana que salvó de morir en el Holocausto a más de 1000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos como trabajadores en sus fábricas. El desarrollo para mí es el siguiente. Volviendo a los antecedentes del proceso, se puede mencionar que en 1940 y 1941 hubo ya protestas oficiales de Gran Bretaña, Checoslovaquia, Polonia, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética por los crímenes cometidos por los alemanes durante la ocupación de Polonia y Checoslovaquia, por el trato a los prisioneros de guerra y por la ejecución de rehenes. En enero de 1942 se celebra en Londres una conferencia que finaliza con una declaración que hace explícito el propósito de que sean procesados los autores de crímenes de guerra. En octubre del mismo año, 17 estados se reúnen por primera vez en la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas y se hace pública una lista de crímenes y criminales de guerra. El 26 de junio de 1945, las cuatro potencias aliadas se encuentran en Londres en la conferencia de la que saldrá el acuerdo para la persecución y castigo de los principales criminales de guerra del eje europeo. El 8 de agosto de 1945, en dicho acuerdo, al que se adherirán otras 19 naciones, se ponen las bases organizativas para los procesos de Nuremberg. Ya en 1943 se había decidido en el encuentro en Moscú de las cuatro potencias aliadas que solo se enjuiciaría de ese modo a los criminales principales y cuyos crímenes no se limitasen a un único espacio geográfico. El artículo 6 del Estatuto de Londres establece los crímenes para cuyo enjuiciamiento es competente el tribunal. Crímenes contra la paz como plan, preparación y conducción de una guerra de agresión o de una guerra que vulnere los tratados internacionales. Crímenes de guerra con vulneración de las leyes y usos de la guerra como asesinatos, maltrato o secuestros de población civil para someterla a trabajo esclavo o para cualquier otro fin. Ejecución o abuso de prisioneros de guerra, ejecución de rehenes, apropiación de propiedades públicas o privadas, etc. Y crímenes contra la humanidad como persecuciones criminales por motivos políticos, raciales o religiosos. En cuanto al fundamento jurídico primero de la legitimidad del proceso y el enjuiciamiento, se mencionó reiteradamente en el juicio propio tanto por la acusación como por el tribunal mismo, que en el pacto Kellogg-Briand de 27 de agosto de 1928, 15 estados, entre ellos Alemania, se habían comprometido a desterrar la guerra como instrumento de la política nacional y a resolver los conflictos entre estados exclusivamente por medios pacíficos. Sin embargo, también es verdad que en dicho pacto no se preveía ningún instrumento sancionatorio para el caso de incumplimiento del referido compromiso. De las condenas recaídas en el juicio de Nuremberg, solo la de Rudolf Hess lo fue únicamente por este delito contra la paz. Las demás condenas lo fueron también por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Desde el 1 de julio de 2002 está en vigor el Tribunal Penal Internacional. Su estatuto se aprobó el 17 de julio de 1998 en la conferencia de plenipotenciarios en Roma. A favor del estatuto votaron 136 países, se abstuvieron 21 y 7, entre ellos Estados Unidos, votaron en contra. Para que el tribunal entrara en vigor se estableció que debían ratificar su estatuto como mínimo 70 países, 60, perdón, y ese fue el número que se alcanzó el 1 de julio de 2002. Otros más lo han ratificado más tarde. Estados Unidos sigue sin hacerlo. La pregunta que ahora podemos hacer es esta: ¿qué ocurriría en términos de derecho penal internacional
si el Estado hitleriano hubiera realizado sus fechorías a partir del 1 de julio de 2002. Lo primero que hay que aclarar es el porqué de este límite temporal. El tribunal solo juzgará actos cometidos con posterioridad a esa fecha de entrada en vigor de su estatuto, es decir, no operará retroactivamente. Esto significa, obviamente, que al tribunal no se podría someter, por ejemplo, a un antiguo comandante de campo de concentración nazi, al que se encontrara hoy vivo, aún en algún lugar, lo que pasa siempre con la justicia. En cuanto al fondo de la pregunta, la respuesta es que se podría juzgar a criminales como los dirigentes y supremos ejecutores nazis, y tantos otros que en el siglo XX han sido, por prácticamente todos los delitos que el Estatuto del Tribunal tipifica en sus artículos 5 al 8, y que son los siguientes: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y mi conclusión es esta siguiente: debemos o se debe proteger el principio de la no intervención, que protege tanto a los estados soberanos y a sus gobiernos como a los pueblos y sus culturas, permitiendo a las sociedades mantener las diferencias religiosas, étnicas y de civilización que tanto valoran. Esto significa, desde un punto de vista jurídico, que tienen un estrecho vínculo con los principios de igualdad soberana en los estados y de autodeterminación de los pueblos. La injerencia en los asuntos internos de un estado tradicionalmente se entiende como perjudicial, ya que puede desestabilizar el orden de los países y avivar las luchas étnicas o civiles. En ese sentido, la regla de no injerencia anima a los estados a resolver sus propios problemas internos y a evitar que se extiendan y conviertan en una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Por eso es muy importante que los pueblos de todas las naciones del mundo protejan su soberanía, y una resolución que se me hizo muy importante de la ONU es la siguiente: reafirmamos que todos los derechos humanos son universales e indivisibles, están relacionados entre sí, son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y con la misma atención. Si bien es necesario tener en cuenta la importancia de las peculiaridades nacionales y regionales y los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos de todos los estados, independientemente de cuál sea su sistema político, económico y cultural, tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Esto lo encontramos en la ONU A-Res-60-1, párrafo del 120 al 121, página 30. Eso es todo, compañeros y asesor. Espero que haya hecho un buen trabajo, le eché de mi máximo esfuerzo, y esto es todo. Muchas gracias y excelente día. Nos vemos.